Hola, buenas tardes. Eh, Bien, vamos a continuar con la ponencia programada ya para esta hora. William, no sé si me das la verificación, si Orlando ya está conectado todavía. Orlando, creo que sí, ¿no? Orlando, por ahí estás, de repente nos estás escuchando, por favor, si nos confirmas. Sí, sí te escucho, gracias. Perfecto, gracias. Bien, estimados, entonces vamos a desarrollar la ponencia de estadística de datos geoquímicos, donde se va a tratar los temas de técnicas y usos en la exploración. A cargo de la ponencia va a estar el ingeniero Orlando Bazán Santa Cruz, es el geólogo de exploraciones. Como están observando en la imagen, es candidato a magíster en mención en recursos mineros. Es geólogo de la Universidad Nacional de Cajamarca también, tiene amplia experiencia en estos temas de exploraciones, así que va a ser una muy buena e interesante ponencia. Ya saben que cualquier duda, comentario o pregunta que tengan, pueden activar su audio o hacerla mediante el chat de forma escrita, ya sea para la gente que está en la plataforma de Zoom o para la gente que está en la plataforma de la página de CWC. Bien, estimado Orlando, entonces, bienvenido y gracias por tu participación. Sabemos que estamos en tiempos difíciles y bueno, más que todo ahorita es el tiempo que nosotros podamos invertir en estas capacitaciones. Bien, te doy el pase para que puedas iniciar tu presentación. Gracias, José. ¿Me confirma si puede ver mi pantalla? Sí, sí se observa. Gracias. Bien, buenas tardes con todos. Agradezco a los organizadores de Explonorte por la invitación y a los auspiciadores. Agradezco también a los participantes que están en esta tarde para conversar sobre estos temas de estadística en exploración geológica, no exploración minera. Tomando las palabras de José, si bien es cierto, estamos atravesando situaciones aún difíciles, pero viviendo por el lado, digamos, bueno, esto nos permite interactuar, relacionarnos virtualmente, así que es un gusto estar esta tarde con ustedes y para compartir un poco sobre estos temas de la estadística en datos geoquímicos. Entonces, al final va a haber un espacio de preguntas en el cual ustedes no solamente pueden hacer preguntas, sino también quizás compartir alguna idea, alguna opinión relacionada al tema que estamos hablando aquí y, bueno, podemos dialogar en todo caso sobre estos temas. Bien, quiero empezar con esta frase. Cuando nosotros nos enfrentamos a la toma de decisiones, que es algo que hacemos casi todos los días, ya sea en el trabajo o incluso en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, siempre tomamos decisiones basados en algo, ¿no? Basados en datos fundamentalmente. Y en exploración geológica, en exploración geoquímica, pues es lo mismo, ¿no? Nos enfrentamos siempre a tomar decisiones y esas decisiones lo hacemos en base a datos. Pero la pregunta es, ¿sabemos lo que son los datos? ¿Qué son los datos? Entonces, en esta charla vamos a tratar de enfocarnos a eso, qué son los datos, qué son datos estadísticos, qué son datos geoquímicos y cómo nosotros podemos tratar y lidiar con estos datos. Como dicen Taylor y Sion en su libro Técnicas Estadísticas para Análisis de Datos, los datos son información en bruto. Pueden ser tanto cualitativa y cuantitativa. Subrayo aquí información en bruto, porque si es información en bruto significa que está sujeta a procesamiento, a tratamiento. Entonces, básicamente, eso es un dato, ¿no? Una información cruda, digamos, que está sujeta a que nosotros podamos usarla, que nosotros le demos un tratamiento para obtener la mejor información posible.
Y el hecho de que sea cualitativa o cuantitativa se refiere más al dato estadístico como tal, ¿no? Que en realidad puede ser cualitativa y cuantitativa, pero cuando hablamos de geoquímica, más nos vamos a enfocar en mediciones, es decir, en datos cuantitativos, ¿no? Y para pasar de los datos al conocimiento o a la toma de decisiones, hay en realidad todo un camino que seguir, ¿no es cierto? Desde los datos crudos en la izquierda, pasamos por un procesamiento de análisis, por un tratamiento, por un procesamiento que nos va a permitir recopilar o sacar información de esos datos. Y luego con esa información podemos armar un modelo, llámese un modelo descriptivo, un modelo empírico, un modelo teórico, un modelo idealizado, en fin, cualquier tipo de modelo que nosotros querramos armar a partir de esa información, el cual luego se convertirá en conocimiento, que es lo que nos permitirá tomar una decisión. Entonces, una decisión objetiva requiere que los datos, digamos, también sean objetivos, es decir, que no sean sesgados. Y si bien en geoquímica lo que vamos a obtener probablemente sean datos, digamos, no sesgados, pero el hecho de pasar por todo este circuito del análisis, obtención de la información y modelo, nosotros, las personas, digamos, manipulamos los datos durante el análisis, durante el procesamiento, durante el tratamiento, al igual que durante la elaboración del modelo. Y es ahí cuando entonces generamos sesgos. Entonces, esto que dice aquí, una decisión objetiva requiere datos no sesgados, entre comillas, no es, digamos, no es tanto así, no es real, ¿no? Porque en realidad la información que obtenemos finalmente a partir de los datos suele estar sesgada. Puede ser sesgos, digamos, voluntarios o involuntarios, puesto que depende mucho de la experiencia de quien usa los datos, de quien trata los datos, del conocimiento previo que tenga, tanto de las circunstancias en las que se han tomado los datos como del entorno en el que, de donde se tomaron esos datos. Entonces, finalmente, cuando armamos un modelo y logramos obtener conocimiento a partir de esos datos, pues terminamos teniendo información de alguna forma sesgada, como decía, involuntaria o involuntaria. Ahora, si nos preguntaran qué son los datos geoquímicos podríamos definirlo como mediciones de la concentración de elementos químicos en un material geológico. Y noten que estoy subrayando mediciones, puesto que la geoquímica son datos, en este caso datos estadísticos, pero cuantitativos, decía antes, ¿no es cierto? Son datos cuantitativos. Y por lo tanto, entonces podemos tratarlo como datos estadísticos, tal cual. Y noten que también estoy resaltando el tema de que son una concentración. Significa que es una medición relativa, ¿no es cierto? Una parte de un todo. Eso es un dato geoquímico. Generalmente están expresados en porcentajes, en partes por millón, en partes por billón. O sea, son mediciones relativas, están representando partes de un todo. Y eso es importante considerarlo porque cuando tratamos a los datos geoquímicos como datos estadísticos, entonces desde el punto de vista de la estadística podemos tener datos que son absolutos, como también datos que son relativos. Datos absolutos, por ejemplo, la edad de la roca es un dato absoluto, ¿no? Pero en geoquímica, las concentraciones de los elementos son datos relativos. Entonces, cuando empezamos a usar la estadística, los estadísticos descriptivos, por ejemplo, la media, la mediana, la moda, qué sé yo, van a estar influenciados después, o incluso cuando queremos hacer correlaciones, por ejemplo, estadísticas multivariables, entonces va a estar influenciado por qué tipo de datos estamos tratando. ¿Son absolutos o son relativos? En geoquímica decía, entonces son datos relativos, hay que eso siempre tenerlo presente. Esta es una tabla común, ¿no es cierto?, una tabla de datos geoquímicos, ¿no? Tal cual esto nos envía el laboratorio, en el cual se tiene obviamente el identificador de la muestra y luego todos los elementos que se han analizado.
tenemos elementos mayores, tenemos elementos traza, tenemos elementos radiogénicos, tenemos, bueno, aquí no en esta tabla, pero podríamos tener de repente isótopos incluso, ¿no es cierto? Entonces, y todos estos datos, como ven ustedes, están representados en unidades que significan parte de un todo, ya sea porcentajes los elementos mayores, en ppms o incluso en ppbs los ultratrazas, ¿no es cierto? Y entonces, a partir de estos datos, estos son los datos crudos. Entonces, nosotros nos enfrentamos a estos datos y de estos datos nosotros necesitamos sacar información. ¿Qué información podemos obtener de estos datos? Entonces, ¿qué se hacen con estos datos? Pues estos datos pasan por un análisis, ¿no es cierto? Por un procesamiento, por un tratamiento estadístico, como decía, ya que podemos considerarlo a los datos geoquímicos como datos estadísticos cuantitativos y por lo tanto podemos hacer el tratamiento estadístico para luego llevarlo a una representación en el espacio, lo que se llama como cartografía geoquímica, que es la que nos permitirá luego tomar decisiones, sobre todo en exploración, finalmente a donde apuntamos es llegar a una cartografía geoquímica que nos ayude a tomar una decisión respecto al área donde estamos explorando. En exploración, siempre se considera esta casa de cartas, en la cual, si nosotros vemos, es un castillo de cartas en el que está construido como base la etapa de planeamiento, ¿no es cierto? La etapa digamos, en la que se prepara qué estudios vamos a realizar, qué trabajos vamos a realizar. Y en el caso de geoquímica, pues necesitamos hacer muestreos, ¿no es cierto? Entonces, esa es la segunda etapa, el segundo peldaño, hacer el muestreo con todas las especificaciones, con todos los protocolos que se requieren para realizar un buen muestreo. Luego esas muestras son enviadas al laboratorio. El laboratorio los prepara, realiza los ensayos y nos da un reporte, ¿no es cierto? Que es la tabla similar a la que mostré antes. Y a partir de esa tabla, entonces, nosotros hacemos el análisis, el tratamiento, y finalmente integramos con otra información adicional, generamos una interpretación final y un reporte, ¿no es cierto?, que es el que ayuda a tomar decisiones. Entonces, aquí hay dos cosas importantes. Lo primero es, esto mírenlo tal cual como un juego de cartas, un castillo de cartas. ¿Qué pasa si sacamos una carta de las que están en la parte inferior? El castillo se derrumba, ¿verdad? Entonces, ahí la importancia de realizar, digamos, un adecuado planeamiento, un adecuado muestreo. Porque sobre esa información, sobre ese trabajo, viene lo que está después, ¿no es cierto? La preparación, el análisis, la interpretación. Pero la base está en el planeamiento y en el muestreo. Y con respecto al análisis, pues recibimos la data cruda, ¿no es cierto? A partir de esa data cruda vamos nosotros creando información, obviamente amplificando la información de esos datos. Entonces, a partir de esa data cruda pasa obviamente por un control de calidad necesariamente y luego el análisis estadístico. Aquí es cuando entra la estadística a la geoquímica, ¿no es cierto? Que es hacer el análisis estadístico de estos datos, tratarlo como información estadística para finalmente representarlo en el espacio y generar los mapas geoquímicos. Y con estos mapas geoquímicos sumados a información auxiliar como la geología, la geofísica, si se tiene, o cualquier otro estudio adicional que se tenga, esto se complementa, se integran y finalmente obtenemos una interpretación generalizada, que es la que nos ayuda a tomar decisiones. Entonces, enfocándonos a esta parte del tratamiento estadístico, ¿qué información podemos obtener de los datos geoquímicos usando la estadística? Pues en estadísticas tenemos estadísticas univariables, estadísticas multivariables, ¿no es cierto? Las estadísticas descriptivas como la media, aritmética geométrica, desviación estándar, varianza, media, moda, percentiles, etc. Y en las estadísticas multivariables, los coeficientes de correlación, los niveles de similitud, análisis factorial, análisis de componentes y otros, ¿no?
Estos son parámetros estadísticos. A partir de estos parámetros estadísticos, nosotros obtenemos parámetros geoquímicos, que son lo que estoy mostrando a la derecha, que son básicamente el valor de fondo, ¿no es cierto?, el background de los datos, el umbral, el threshold y la anomalía. De estos tres parámetros estadísticos que se obtienen de las estadísticas univariables, el más importante es el umbral geoquímico, porque es ese valor que te dice, a partir de aquí, es un dato anómalo, es una anomalía geoquímica, y a partir de aquí hacia abajo es un valor de fondo, un valor que lo puedes encontrar normalmente en esa área. Y a partir de las estadísticas multivariables obtenemos asociaciones geoquímicas que quien interprete esa información tendría que ser capaz de decir o de interpretar qué significan esas asociaciones, ¿no es cierto? Asociándolo obviamente a los patrones de dispersión primaria, secundaria de los elementos, qué sé yo, para luego con esa información generada crear un modelo y que será la que ayuda a tomar decisiones que mencionaba antes, ¿no? Entonces, regresando al tema del umbral geoquímico, el threshold geoquímico, para identificar un umbral geoquímico hay muchas metodologías, muchos métodos, cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Aquí estoy mostrando algunos, por ejemplo, el primero es el método primitivo, digamos, que está basado en el expertise del geólogo. Obviamente no es nada objetivo, porque es el geólogo quien está tratando esos datos, el que con una inspección de la información, con una inspección de los datos dice, bueno, mi umbral es tanto, ¿no? O mi threshold es, como dice ahí el ejemplo, 0.1%, por ejemplo, 0.2%, 0.5%. Eso depende mucho del expertise del geólogo. Obviamente no es nada objetivo y no es nada recomendable, ¿no? Entonces, hay un segundo método, que es el método más convencional, digamos, que está basado en la perspectiva de estadísticas de distribución normal, en el cual se considera el umbral como la media más un múltiplo de las desviaciones estándar, normalmente 2 veces la desviación estándar. Entonces, es un método bastante usado, más común quizás, sin embargo, tiene la dificultad que su enfoque es de una estadística en distribuciones normales, pero como vamos a ver más adelante, los datos geoquímicos muy pocos tienen distribuciones normales. Entonces hay otro método un poco más robusto, sin embargo un poco más conservador también, que considera al threshold como la mediana más 2 veces la desviación absoluta de la mediana. Es un método más robusto, pero es un poco más conservador, ¿no? O sea, te da un umbral un poco más bajo que, por ejemplo, te daría el método convencional. En geoquímica ambiental es muy usado, dado que al ser más conservador, digamos, como que favorece un poco más para identificar los umbrales geoquímicos. En geoquímica de exploración también es usado, quizás no tanto como el método convencional, que es el más usado, pero este método robusto sería un poco más recomendable que el método convencional. Otro método, por ejemplo, estadístico es considerar el threshold como el tercer cuartil más 1.5 el rango intercuartil, que se usa mucho más cuando tenemos distribuciones log normales, ¿no? O sea, cuando no tenemos una distribución normal de datos, sino más bien una distribución log normal, mejor usar ya sea de manera numérica el tercer cuartil más 1.5 el rango intercuartil, o usando el gráfico de cajas, ¿no? El box plot, a partir del límite superior de la caja hacia arriba, ¿no? Otros métodos estadísticos usando los cuantiles, el cuantil 90 o 95, o usando la gráfica de probabilidad, a partir de donde hay quiebres en la gráfica de probabilidades, o usando los GAF estadísticos. Todos estos 4 métodos, o al menos el segundo, tercer y cuarto método, que serían más objetivos, digamos, tienen la dificultad de que no consideran la variación en el espacio, ¿no es cierto? Solamente consideramos a los datos como tal, pero sin interesarnos su distribución espacial.
Pero los datos geoquímicos son variables regionalizadas, es decir, son datos que dependen del espacio donde están. Entonces, hay variaciones en función del espacio en el que están tomadas las muestras, ¿no es cierto? Y por lo tanto necesitamos otros métodos que sí consideren la variación espacial. Entonces, para eso están los métodos geoestadísticos, ¿no es cierto?, que a través de los variogramas se puede identificar la variación de los datos en una u otra dirección en el espacio, para el cual se puede usar el Kriging, por ejemplo. Y también hay métodos estadísticos que usan un artificio para, digamos, para controlar de alguna forma la distribución espacial y el valor de fondo. Porque cuando tenemos un muestreo en áreas sumamente grandes, en el cual hay muchas litologías diferentes, entonces el valor de fondo es distinto respecto a cada una de las litologías. Entonces, para controlar eso, se usan los métodos de ventanas deslizantes, en el cual se coge un área pequeña, ¿no es cierto?, en el que, que al menos represente o que se encuentre solo dentro de una solo tipo de litología o de dominio geoquímico, si quieres llamarlo. Y a partir de ahí vamos deslizando una ventana y calculando las estadísticas solamente de esa ventana, ¿no? Se puede usar los modelos fractales o las estadísticas de vecino cercano o de vecindario local. Para entender un poco lo que estoy hablando, nos presentan este ejemplo aquí, en el cual nos preguntan cuál es el valor de fondo de todo este muestreo, ¿no? Es una malla de muestreo regular, en el cual se tiene valores en ppm de cobre, y nos preguntan cuál es el valor de fondo. Entonces, si usáramos, por ejemplo, el método convencional, pues solamente calcularíamos la media, ¿no es cierto? La media o la mediana. Y con eso podríamos determinar el valor de fondo, que en este caso serían 1000 o 1100 ppm. Pero el problema de este método está en que, por ejemplo, si yo observo solamente en esta región, aquí en estas 4 muestras, obviamente su valor de fondo no es 1000, ¿no es cierto? El máximo valor llega a 800, entonces estoy atribuyendo un valor de fondo exagerado. O si por el contrario miro en el otro extremo, veo que su valor mínimo 1300 y decir que su valor de fondo era 1000, estoy minimizando el valor de fondo. Entonces, ese es el error que tiene el método convencional. Quizás en las otras dos esquinas sí podría ser 1000 su valor de fondo, pero no en las dos primeras, ¿no? Y si usamos, como decía, el método convencional, en el cual nos dice que el threshold es la media más un múltiplo de la desviación estándar, que en este caso está usando una desviación estándar para determinar anomalías bajas, por ejemplo, dice que el threshold sería 1400, con lo cual solamente tendría estas dos muestras como anómalas, ¿verdad? Solamente esas dos muestras serían anómalas, el resto está dentro del umbral, por lo tanto, dentro del valor de fondo. Pero si volvemos al ejercicio de ver solamente por cuadrículas, en esta primera región, probablemente haciendo el mismo ejercicio con la media de estos 4 y la desviación estándar, probablemente el 800 sea un dato anómalo. Igual en esos otros 4 valores, probablemente 1400 sea valor anómalo igual que aquí. Por lo tanto, entonces, nuestra área anómala ahora es más amplia, ¿no? Y ahí la dificultad que tiene el método convencional de no considerar las variaciones en los valores de fondo digamos, del área donde estamos trabajando, ¿no? Lo considera todo como una sola y pues generamos este error. Entonces, ¿qué hacer? Les decía que podríamos usar el método de las ventanas deslizantes, en la cual se puede aplicar, por ejemplo, estadísticas robustas, ¿no? Estadísticas robustas como la desviación absoluta de la mediana o el coeficiente robusto de variación, ahí están sus fórmulas, y el que tal vez da muy buenos resultados es el índice de enriquecimiento local. El índice de enriquecimiento local se calcula dentro de un área pequeña y así vamos deslizando la ventana a lo largo de toda el área de muestreo y calculando el índice de enriquecimiento local, ¿no?
Su fórmula bastante sencilla, solo es dividir el valor entre la mediana de ese grupo local, ¿no es cierto? De esa área, de esa ventana, y en disminuida en 1. Entonces, es un buen método que da buenos resultados. Luego voy a mostrar un caso. Este es el proceso, ¿no es cierto? De todo el área de muestreo que tenemos, cogemos una ventana, un área, dependiendo del área de muestreo, puede ser, se puede, digamos, dar el espaciamiento a esta ventana en función al área que tenemos muestreada, ¿no? La idea es que esta ventana cumpla al menos dos condiciones. Lo primero es que tenga, digamos, una cantidad de muestras representativa. O sea, no puedo hacer una ventana con que ocupe solo 2 muestras, por ejemplo. No sería correcto, no sería conveniente, ¿no? Entonces, la idea es que esa ventana tenga una cantidad de muestras representativa. Y lo otro es que el tamaño de la ventana no exceda el tamaño de los dominios geoquímicos. Con dominio geoquímico me estoy refiriendo a las poblaciones muestrales, ¿no? Que normalmente se suelen separar en función a litologías, ¿no? Cuando tenemos diferentes litologías dentro del área, separamos por dominios las diferentes litologías, ¿no? Cada litología representaría un dominio o una población, si quieres, una población muestral, ¿no? Entonces, esta ventana, el tamaño de esta ventana no debe exceder el tamaño del dominio más pequeño, ¿no? Para que garantice de que no va a haber mucha variación en el valor de fondo dentro de la ventana. Y así vamos deslizando entonces la ventana a lo largo de toda el área de muestreo. Y en cada ventana vamos calculando las estadísticas. Por ejemplo, aquí estoy poniendo el caso usando el índice de enriquecimiento. Se pudo usar cualquiera de los otros métodos que mencioné antes dentro de esta ventana. Este caso es usando el índice de enriquecimiento local. Entonces, en el índice de enriquecimiento local, el umbral es 0. De 0 hacia abajo, valores negativos serían valores de fondo. Y a partir de 0 hacia arriba serían valores anómalos. Entonces, si el valor en ese punto es mayor a 0, entonces sería, si no es mayor, sería valor de fondo. Si es mayor, pasamos hacia la izquierda y usamos el 10% como límite entre una anomalía cuestionable y una anomalía, digamos, evidente, ¿no? Entonces, si el valor es menor al 10%, a 0.1, entonces puede ser una anomalía cuestionable, ¿no? Pero si es mayor al 10% de enriquecimiento, entonces obviamente es una anomalía considerable, ¿no? Bien, pero cuando trabajamos con datos geoquímicos, hay una serie de problemas. Al menos estos 3 son problemas que debemos considerar cuando trabajamos con datos geoquímicos. El primero es que presenta datos censurados. ¿Qué son datos censurados? Son datos que, digamos, están fuera de los límites de detección, por ejemplo. Por encima o por debajo del límite inferior, por encima del límite superior y debajo del límite inferior, que generalmente en las tablas, cuando nos entrega el laboratorio, nos entrega expresado con valor menor que el límite de detección. Sabemos que, por ejemplo, si el límite de detección de un elemento cualquiera es 5 ppm, si la concentración de un elemento en esa muestra es menor de 5, el laboratorio nos va a enviar con esa expresión, menor que 5. Pero no sabemos cuánto es. Sabemos que es menor que 5, pero no sabemos cuánto es, ¿cierto? Entonces, es un dato censurado. El otro problema de los datos geoquímicos es que no tienen distribución normal. Muy pocos elementos, sobre todo aquellos elementos mayores, en algunos casos presentan distribución normal, pero los demás casi siempre no presentan distribución normal. Frecuentemente presentan distribución log normal. Digo frecuentemente porque no es siempre tampoco. Entonces, frecuentemente presentan distribución log normal. Y el tercer problema es que son en datos cerrados. Datos cerrados en estadística se refiere a aquellos datos que son, digamos, relativos, que son partes de un todo, tal cual son los datos composicionales y bioquímica, ¿no? Por eso decía que los datos geoquímicos, recuerdan cuando di la definición de dato geoquímico, eran mediciones de concentraciones y les mencionaba que la concentración es un dato relativo.
porque expresa una parte de un todo. Pues estadísticamente se llamaría un dato cerrado. Un dato cerrado, de tal manera que si sumara yo todas las concentraciones en una muestra, voy a llegar al 100%, o sea, valor 1. Entonces a eso llamamos dato cerrado, que son partes de un todo, son fracciones en realidad, y que en estadística, las estadísticas paramétricas han sido, digamos, se trabajan para datos abiertos, para datos que son absolutos. Cuando son datos cerrados generan una serie de inconvenientes, como vamos a ir viendo más adelante, que debemos considerarlo cuando estamos trabajando con datos geoquímicos. Entonces así voy a ir describiendo cada uno de estos problemas. El primero, decía, son los datos censurados. Valores que están fuera de los límites de detección, y eso depende mucho del laboratorio, ¿no? Depende del método analítico, depende del instrumento, obviamente. Por ejemplo, aquí estamos mostrando un caso de ICP-AS por digestión de 4 ácidos para estos 4 elementos, sus rangos de detección. Entonces, en el caso del arsénico, por ejemplo, si tuviésemos concentraciones menor a 5 ppm en una muestra, pues el reporte va a ser arsénico menor a 5. Y si tuviésemos más de 1%, pues el reporte va a ser mayor a 10.000 ppm. A esto los vamos a llamar censuras, ¿no? Censura por la izquierda, aquellos que están por debajo de los límites mínimos de detección. Censuras por la derecha, aquellos que están por encima de los límites máximos de detección. Sin embargo, hay otro tipo de censura, que son las censuras en intervalo, que en datos geoquímicos podemos usarlo también a aquellos que están por debajo del límite de detección. ¿Por qué? Porque sabemos que como mínimo va a ser 0, no hay concentraciones negativas, ¿verdad? Entonces sabemos el mínimo va a ser 0, y el máximo en este caso sería el límite de detección. Entonces tenemos un intervalo y podemos usar una censura en intervalo. Entonces, trabajar con datos censurados en estadística, pues, ¿qué podemos hacer con estos datos censurados? Tenemos algunas alternativas, al menos como 3, ¿no? Lo primero sería, obviamente, excluir esos datos. Bueno, en realidad no es una alternativa, es algo que quizás se hace, pero que no se debería hacer. Lo otro es realizar una imputación a esos datos. Como sabemos que son menores el límite de detección, podemos imputar algún valor, o también se llama sustitución simple. Y la tercera alternativa sería hacer un análisis de supervivencia, o en ingeniería se usa más el término análisis de fiabilidad, ¿no? Análisis de supervivencia se usa más en las ciencias médicas, en las estadísticas médicas o biológicas, ¿no? Entonces, el primero, obviamente, no es una alternativa, en realidad es algo que no se debería hacer. Yo lo puse aquí solamente para que ustedes lo tengan en cuenta, que es algo que no se debería hacer. No podemos eliminar los datos, no podemos, porque estamos perdiendo información. Y con lo tanto que nos costó obtener información para simplemente eliminarlo, sería un error, ¿no? Entonces, es algo que no deberíamos hacer, eliminar o simplemente excluirlos. Entonces, el segundo es en realidad algo que se usa mucho, que casi siempre lo hacemos, pero que es el menos recomendable. Normalmente se hace sustituciones. Tenemos ahí, por ejemplo, a los valores por debajo del límite mínimo de detección, se puede sustituir por 3/4 del límite de detección, por 1/2 usan otros muy frecuentemente, ¿no? 0.5 del límite de detección, o por 0.65 del límite de detección, o por 1 sobre la raíz de 2, que es más o menos 0.7 el límite de detección. Entonces, y a los límites, a la censura por la derecha, aquellos valores que están por encima del límite máximo, del límite superior, se suele sustituir por el límite superior más 1, o por 4/3 el límite superior, o por 1.7 el límite superior. Son alternativas que se pueden usar, en realidad no son las más recomendables, digamos, son las menos recomendables, por el contrario. Otras sustituciones que son, digamos, un poco más recomendables es usar la regresión de orden estadística robusta, la cual considera una distribución log normal e imputa datos siguiendo una distribución log normal. Y la última es haciendo una regresión múltiple con elementos que no tienen datos censurados, pero que tienen buena correlación con aquel elemento que sí tiene datos censurados, ¿no? Entonces se puede expresar, por ejemplo, el elemento Y en función de 2 o 3 o 4 elementos con los que tenga buena correlación
pero que no tienen valores censurados. Y así poder obtener el valor de ese elemento que sí tenía valor censurado. Y los análisis de supervivencia o análisis de fiabilidad en realidad son los más recomendables, pero los menos usados. En realidad no necesita imputar datos, no necesitamos atribuirle valores a aquellos valores censurados, y te permite calcular directamente la media, la desviación estándar, las medidas de posición como la mediana, los cuartiles, el rango intercuartil, sin necesidad de imputar datos. Y tenemos de dos tipos, los métodos paramétricos, es decir, aquellos que consideran una determinada distribución, como por ejemplo una distribución log normal, podría ser, usando el método de estimación de máxima verosimilitud, o los métodos no paramétricos que no consideran ningún tipo de distribución, como el Kaplan-Meier para datos censurados por la izquierda o en intervalo, y Turnbull para datos censurados por la derecha, ¿no? Entonces, esas son alternativas que tenemos para usarlos sin necesidad de estar imputando datos. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, una concentración de plomo, 60 muestras, en las cuales tiene, si se dan cuenta, 50% de datos, poco más de 50, creo que son como 52% de datos censurados. Y cuando imputamos, aquí en este caso está imputado la mitad del límite de detección, el límite de detección es 10, en este caso, 10 ppb para plomo. Cuando imputamos datos, por la mitad del límite de detección, generamos, si se dan cuenta, una información, digamos, sesgada, ¿no? Estamos eliminando, digamos, la distribución, ¿no es cierto? Generamos aquí una desviación artificial, digamos, por el hecho mismo de que estamos nosotros creando estos datos al imputarlas, al imputar un valor específico, ¿no? Entonces, la imputación de datos genera este tipo de información, digamos, que no es tan real, ¿no es cierto? Y la opción a esto, pues, es hacer lo que tenemos a la derecha, usar el análisis de supervivencia, ¿no? O de fiabilidad. En este caso, usando una censura arbitraria, ¿no es cierto?, entre 0 y el límite de detección, usando el estimador de máxima verosimilitud. Y como ven, obtiene directamente las estadísticas descriptivas, como la media, la desviación estándar, la mediana, los rangos intercuartiles, sin necesidad de imputar datos. Simplemente a estos datos censurados digamos, los considera dentro de la distribución, ¿correcto? Respetando el porcentaje, si se dan cuenta, aquí respeta el porcentaje del 52% de datos hacia arriba, que son los que no son censurados, y a los datos censurados lo ajusta a la distribución y con ello calcula las estadísticas. Y si vemos numéricamente los valores estadísticos, en la media, muy similar, la desviación estándar igual. El problema está en la mediana. La mediana es una estadística de posición, ¿no es cierto?, el 50%. Y obviamente, como aquí hemos imputado nosotros el valor 5, nos sale la mediana 5. Si hubiéramos imputado de repente el 65% del límite de detección, sería 6.5. Pues ese valor nos daría como mediana. Es un dato que nosotros lo hemos creado. Sin embargo, cuando usa el estimador de máxima verosimilitud, obtiene una desviación, perdón, una mediana de 9.4, que es menor que el límite de detección, pero no es 5, como nosotros lo habíamos creado aquí, en este caso, ¿no? Y ahí la ventaja de usar en las estadísticas de supervivencia o de fiabilidad, porque considera los datos no censurados, y considera el intervalo de datos censurados, ¿no es cierto? Aquí tenemos poco más de 50, creo que son 52, decía, por ciento de datos censurados, y con estos datos ajustados a la distribución, pues determinan las estadísticas. El otro problema, mencionábamos, es la distribución, ¿no? Las estadísticas paramétricas están creadas para trabajar con distribuciones normales. Sin embargo, en datos estadísticos, muy pocas veces nos encontramos con distribuciones normales. Decía, lo más frecuente suele ser distribuciones log normales, pero no siempre, como este caso. Tenemos aquí el arsénico en ppbs,
y observen el análisis de distribución de probabilidad. Distribución log normal, como ven, perdón, distribución normal, como ven ustedes, no se ajusta a la línea de distribución normal, tampoco se ajusta a la línea de distribución loglogística, tampoco se ajusta a la distribución log normal, sin embargo, se ajusta a una distribución de Weibull. Otro índice que puede ayudarnos a identificar el tipo de distribución es el índice de ajuste de Anderson-Darling. Un índice de Anderson-Darling menor a 1 significaría que hay un buen ajuste. En este caso, el que más se ajusta es la distribución de Weibull con un índice de Anderson-Darling de 0.39, ¿no? Entonces tiene un buen ajuste, como se ve también en la gráfica, un buen ajuste a la distribución de Weibull. Y si vemos el histograma con la curva de ajuste, el primero es con la curva de ajuste de distribución normal y obviamente no hay un ajuste. Sin embargo, con la curva de Weibull, pues hay un ajuste casi perfecto, ¿no? A excepto de este valor aquí del rango de 200, que sale un poco de la línea, pero los demás se ajustan perfectamente a la curva de Weibull, ¿no? Entonces, como ven, entonces el arsénico en este caso no presenta ni distribución normal ni log normal, presenta más bien una distribución de Weibull, ¿no? Esa es la importancia de conocer digamos, qué tipo de distribución. Pero ¿por qué es importante en realidad? ¿Por qué es importante conocer la distribución? Porque a partir de la distribución podemos generar más información, como por ejemplo los valores atípicos, ¿no? Valores que salen de la distribución o que son valores muy elevados y que se apartan de la distribución. Usando la prueba de Graphs, por ejemplo, estamos mostrando aquí el caso de oro en ppbs. A la izquierda, para una distribución normal, en la cual se usan los valores directos en ppbs, considerando distribución normal, y rápidamente uno observa estos dos valores aquí muy aislados, lo cual significa que son valores atípicos, ¿no? La prueba de Graphs marca solo al último, pero uno que está observando la gráfica puede identificar a estos dos valores aquí como valores atípicos, ¿no? Como valores que están o muy por encima de los valores, de los valores máximos o incluso que podrían estar desviándose de la distribución. Sin embargo, cuando lo transformamos a logaritmo, lo cual implicaría que estamos considerando una distribución log normal de los datos, observen que ya estos dos valores que parecían muy separados ya no están separados, ¿no? Por el contrario, están manteniendo la distribución. Si bien estos últimos valores aquí un poco más separados, lo cual luego se van a llamar anomalías, pero en realidad no son valores, digamos, atípicos o valores que se podrían considerar atípicos si fuera de la distribución. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque lo que suele hacerse con los valores atípicos es eliminarlos o separarlos. Y el problema es que eliminar estos valores altos solamente por creer que son atípicos, pues estamos perdiendo información valiosísima, porque en realidad lo que pasa es que habíamos estado analizando con una distribución que no le corresponde. Y cuando analizamos con su distribución que le corresponde, como en este caso, una distribución log normal, entonces ahora ya no son atípicos. Son valores altos, sí, pero siguen estando dentro de la distribución. Entonces no es bueno eliminar a buenas a primeras valores que creamos que son atípicos, simplemente hay que ver con qué distribución, en qué distribución están realmente los datos, ¿no? Para identificar si son atípicos o no, y eliminarlos no es una opción, ¿no? Y como decía Dennis Helsel, Albert Einstein fue un atípico, ¿no? Fue un outlier. Y obviamente los valores atípicos dan información importantísima, dan información relevante, que la perderíamos si es que la eliminamos, ¿no? El tercer problema decía que tenemos en datos geoquímicos que son datos cerrados, ¿no? Datos composicionales, decir que representan una parte de un todo. Acá estamos presentando una muestra, ¿no es cierto?, de sedimentos de corriente, analizado por 39 elementos, y si sumamos la concentración de los 39 en porcentaje, pues alcanzamos el 99.9%, el 100% de la muestra. A esto se llama un dato cerrado. Como son partes de un todo, entonces es obvio que si lo sumo a todos, pues me va a dar 1, ¿no es cierto? Me va a dar el 100% de la muestra. Y obviamente tenemos elementos mayores, como lo que se muestra acá a la izquierda, o elementos traza, que se expresan en porcentajes, o en ppbs, o en ppms,
pero siempre son una parte de un todo. Ya sea porcentaje, ppm, ppb, siempre lo que están representando estos datos son partes de un todo. Y las estadísticas en datos cerrados, las estadísticas paramétricas en datos cerrados, pues generan en realidad falsas estadísticas. Para explicar mejor eso, estoy mostrando acá un ejemplo que lo tomé del libro de, estos datos lo tomé del libro de Alperín. Esto no es geoquímica, perdón, son espesores de estratos, ¿ok? Tenemos dos secuencias, secuencia A, secuencia B, medidos sus estratos en metros, y luego a la derecha representado esas medidas en porcentajes, ¿no es cierto? O sea, sumamos ambos espesores, digamos, y eso vendría a ser el 100%, y representamos a ambos valores en porcentaje de ese 100%. Y observen qué es lo que resulta. En el primer diagrama estamos mostrando la correlación entre la secuencia A y la secuencia B, medidos en metros, ¿no es cierto? Lo cual son medidas absolutas, ¿correcto? Son medidas absolutas, están expresadas en metros. Y vemos que tienen una buena correlación, una correlación directa de 0.9 de coeficiente de Pearson. Mientras que, usando los mismos datos, solo que ahora representados en porcentajes, ¿correcto? Que sería el segundo caso, son los mismos datos, solo que representados en porcentajes. Noten cómo ahora la correlación, por el contrario, es inversa. Una correlación inversa, perfecta, ¿no? 1 de correlación, pero inversa, negativa. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Pues se está generando una correlación que no existe. Esto se llama correlaciones espurias, correlaciones que no son reales, correlaciones que numéricamente están ahí, pero que no es cierto, ¿no es cierto? Y lo estamos viendo aquí, pues, gracias a que tenemos los datos absolutos. Entonces, y uno identifica rápidamente que a medida que aumentan los espesores en A, también están aumentando los espesores en B. Por ende, en realidad, lo cierto es que hay una correlación directa. Sin embargo, cuando lo hemos expresado en porcentaje, o sea, hemos cerrado los datos, porque ahora están siendo parte de un todo, generamos esta correlación que no existe, una correlación espuria. Y ese es el caso de los datos geoquímicos, porque los datos geoquímicos son partes de un todo, son porcentajes, son ppm, son ppbs. O sea, son este caso aquí, que probablemente nos genere, si lo trabajáramos directamente, nos genere correlaciones que no existen, correlaciones espurias. Por lo cual es necesario, digamos, transformar estos datos para regresar a la posición inicial. Y a la derecha estamos mostrando una transformación de estos datos, de los datos en porcentaje, lo hemos transformado usando la transformación Box-Cox, que es una transformación exponencial, en el cual usa el índice lambda, en el cual se cuantifica cuál es el mejor valor de lambda para que los datos tengan la menor desviación posible y pues ya no sumen ese 100% o no sumen 1 como lo hacen los datos en porcentajes, ¿no es cierto? Y como ven, se ha restituido la correlación, estamos hablando casi la misma correlación, 0.99 y positiva, y observamos que mantiene las, digamos, las proporciones, ¿no? Noten esta muestra aislada, luego estas otras dos muestras, la otra muestra aislada y estas otras dos muestras más arriba. O sea, la proporción lo mantiene, pero lo ha invertido la relación, o sea, regresando a la posición inicial. No restituye los valores iniciales, pero sí restituye las propiedades de los valores iniciales. De ahí la importancia de transformar los datos, o sea, de abrir los datos, ¿no? Cuando le hemos pasado a porcentajes, hemos cerrado los datos, y ahora necesitamos abrir los datos para que representen, digamos, valores, que sean valores absolutos, ¿no? Que no representen una parte de un todo. Esto de las correlaciones espurias, en realidad, quien lo identificó fue el mismo Pearson en el siglo XIX, finales del siglo XIX. Identificó el problema de estas correlaciones espurias cuando estamos trabajando datos proporcionales, ¿no? Cuando estamos trabajando con datos de proporciones, como lo son los datos geoquímicos, porcentajes, decía, ppm, que son proporciones. Cuando trabajamos con proporciones, pues generamos estas correlaciones espurias. Y como decía Chase en mediados del siglo XX, pues él trabajó con datos geoquímicos, con mineralogía de rocas, e identificó que estas correlaciones espurias básicamente están vinculadas a esa suma constante del 100%
de la concentración, ¿no? Cuando sumamos todos los elementos que hemos analizado, pues llegamos al 100%, y siempre en todas las muestras va a ser lo mismo, llegamos al 100% de todas las muestras. Entonces, como estamos teniendo una suma constante, estas correlaciones espurias podrían estar siendo provocadas por esa suma constante, ¿no? Y ahí la necesidad de abrir los datos. Ya decía, para abrir los datos necesitamos transformarlos. Una transformación simple es aplicarle el logaritmo cuando son distribuciones log normales, o aplicar el logaritmo y dividirle, por ejemplo, con la media para disminuir la desviación, estándar. O hay otras transformaciones como estas, ¿no? Creadas por Aitchison, ¿no? La transformación log ratio centrada, o la transformación log ratio aditiva, o la transformación log ratio isométrica. De estas tres, la más usada es la transformación log ratio centrada, que como ven simplemente es dividir el valor entre la media geométrica y aplicarle el logaritmo, ¿no? Y con esto lo que generamos es abrir los datos y disminuir las desviaciones, de tal manera que ya podemos usarlo como datos absolutos, ¿no? Y con estos datos absolutos podemos hacer toda la estadística que queramos. Bien, con esto vamos a mostrar un caso práctico que realizamos en la zona de Arequipa, en los cuadrángulos de Chaparratico, con muestras del INGEMET, ¿no? INGEMET tiene bastante información disponible en su portal de GeoCatMim, entonces que uno puede acceder, es una información que está georreferenciada y que bueno, ha pasado todos los controles requeridos, ¿no? Entonces fácilmente podemos usar esa información como información, digamos, real, los datos crudos, y a partir de esos datos crudos podemos hacer todo lo que he comentado antes, ¿no? Hacer análisis, sacar información, generar modelos y, pues, ampliar el conocimiento del área, ¿no? Entonces, con 3.146 muestras analizadas por 39 elementos, con ICP masas y fluorescencia rayos X para los elementos mayores, de los cuales 1.4% eran datos censurados. Entonces, para trabajar estos datos censurados, se hizo una imputación con una regresión de orden estadística robusta, considerando una distribución log normal, y se obtuvo el índice de enriquecimiento local para elementos e indicadores de mineralización, como cobre, oro, plata, plomo, zinc, molibdeno, usando una ventana deslizante de 10 por 10 kilómetros, no en la escala aquí, entonces se generó ventanas de 10 por 10 y se hizo el método de ventana deslizante. Se hizo la transformación log ratio centrada a los datos para abrir los datos, decíamos, y normalizarlos también. Cuando usamos la transformación log ratio centrada, lo que hace es abrir los datos y ajustarlo a una línea de distribución log normal. A una distribución normal ahora ya, ¿no? ¿Cierto? Una vez transformados, ya se convierten en distribución normal. Y luego se realizó el análisis de componentes principales, que es un análisis de multivariado, ¿no? Resultados de esto. Observen a la izquierda, es un mapa geoquímico usando el método convencional, en el cual se identificó los tres soles en función digamos, a la media más un múltiplo de la desviación estándar, pero por poblaciones muestrales. Entonces aquí se separó las litologías, ¿no? Estas litologías sirvieron de poblaciones muestrales. Entonces se separó cada población muestral y en cada población muestral se aplicó el método convencional. Y se obtuvo este caso, por ejemplo, el mapa para el oro, en el cual se ve algunas anomalías débiles, moderadas y fuertes, que mapean algunos depósitos y además algunas áreas de interés, ¿no? Sin embargo, cuando aplicamos la estadística robusta de vecindario local, observen el cambio, ¿no? Casi todas las ocurrencias, ¿no?, que son básicamente estructuras auríferas, son mapeadas, casi todas, en anomalías fuertes, si se dan cuenta, moderadas a fuertes, y además se generan otras áreas de interés, otras zonas anómalas que son áreas de interés. Entonces, ¿cuáles son las diferencias en estos dos métodos? Pues el método convencional, digamos, lo que mapea son las anomalías que son evidentes, ¿no? Básicamente son evidentes, que lo puede ver hasta un ciego. Sin embargo, la estadística robusta lo que hace es resaltar aquellas anomalías. El índice de enriquecimiento local lo que hace es resaltar aquellas anomalías que son muy débiles, sucintas. Observen esta área aquí, esta zona,
En el método convencional se está mapeando como una anomalía débil, lo que está en amarillo, e incluso algunas como valor de fondo, el verde, ¿no? Pero sin embargo, con el índice de enriquecimiento local, ahora ya pasa a anomalías por encima del 100%, lo que está en naranja, ¿no? O sea, anomalías fuertes. Entonces, lo que hace el índice de enriquecimiento es a esas anomalías que eran muy sucintas, muy débiles, lo amplifica y pues lo hace evidentes, lo que en el método tradicional no se lo veía. En el método de la estadística robusta de vecindario local, usando el índice de enriquecimiento, pues ahora ya se ven, son evidentes, ¿no? Y haciendo estadística multivariable, el análisis de componentes principales, ¿no es cierto? Para si se dan cuenta, han sido los datos, han sido transformados con el método de transformación de log-redes centradas, CLR, y a partir de ahí entonces ya podemos nosotros identificar asociaciones, ¿no? Y fácilmente se puede identificar esta asociación aquí de cobre asociado a siderófilos y la asociación aquí de metales base como oro y plata asociado a bismuto, wolframio, antimonio, que nos puede significar mineralización aurífera este caso y el otro mineralización cuprífera, ¿no? Y esto lo llevamos a un plano geoquímico, pues vemos la distribución del PC1, es decir, de aquellas zonas que están asociadas o que presentan cobre asociado con siderófilos, como ven aquí, algunos depósitos y algunas zonas anómalas de interés. Esta anomalía grande aquí probablemente esté influenciada por el valor de fondo de la roca, dado que este PC1 está mapeando los siderófilos y justo aquí tenemos rocas volcano-sedimentarias que de alguna forma son de afinidad siderófila también, por eso mapea aquí una fuerte anomalía, pero estas otras zonas más calientes, más rojizas, probablemente estén asociadas a algunas ocurrencias cupríferas, ¿no? Y a la derecha mostramos el PC2, lo cual mapea obviamente mineralización de metales base, oro-plata, asociado con bismuto, antimonio, wolframio, y noten todas las estructuras todas las ocurrencias betiformes de oro son mapeadas por estas zonas rojizas, y además resaltan otras áreas que pueden ser de interés exploratorio, ¿no? Bien, entonces, eso es cuanto quería mostrarles. Espero no haberme excedido en el tiempo. En todo caso, si es que hay alguna pregunta, algún comentario, podemos conversar. Bien, de repente alguien de los participantes tiene dos preguntas. Me parece que hay una pregunta acá en el chat. Eh, sí, Orlando, no sé si lo puedes verificar, por favor, ahí en el chat. Sí, sí, sí. Emanuel pregunta, ¿para mallas irregulares el método ventana deslizante con el RI funcionará de la misma manera o se necesita alguna consideración? Dependerá de la densidad de muestreo que tengas, ¿no? Si tienes una densidad suficiente como para aplicar ventana deslizante, como te decía, como mínimo la ventana deslizante necesita dos consideraciones. La primera es que tenga una cantidad de muestras suficientes, representativas, y lo otro es que la amplitud de la ventana no exceda la amplitud del dominio, ¿no? Normalmente con mallas regulares funciona bien, con mallas irregulares dependería de la densidad, ¿no? De la densidad de muestreo. La segunda pregunta ¿es recomendable evaluar para cada elemento la distribución que mejor se ajuste o solo aplicar la transformación Lorentz? Hay que analizar la distribución. Sí, es mejor analizar por cada elemento, toma más tiempo, pero es bueno saber qué distribución presenta cada elemento, ¿no? Si bien decía lo más frecuente es que vas a tener distribuciones log normales, pero no siempre. Mostré un caso allí que no tenía distribución log normal, sino una distribución de Weibull, por ejemplo, ¿no? Entonces, es mejor ir identificando por cada elemento qué tipo de distribución, ¿no? La transformación del log ratio centrado normaliza los datos, de todas maneras los normaliza, a pesar de que no tengan distribución log normal, igual los normaliza, entonces por eso es, digamos, bastante usada la transformación de los ratios centrados.
Bien, ¿alguna otra pregunta, comentario, tal vez, o alguna opinión por parte de los participantes? Bien, yo creo que ya no hay ninguna otra opinión, pregunta o comentario. Bien, Orlando, agradecerte por la ponencia, muy interesante. Eh, agradecerte por tu tiempo también que nos has brindado para estos temas que son bastante interesantes para el tema de las exploraciones. A nombre del equipo de Explonorte, a nombre del capítulo de geólogos, de Geoda, de CWC, agradecemos tu participación y bueno, esperamos contar con tu participación. Ya estaremos comunicando con anticipación para el evento presencial que desde un inicio se estaba planificando hacer aquí en Cajamarca. Bien, una vez más, muchas gracias y bueno, hasta otra oportunidad. Gracias a ustedes, José, y bueno, a seguir cuidándonos. Un saludo para todos. Hasta luego, gracias, igualmente.